buenas tardes para todos, muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Vamos a celebrar este domingo la fiesta del Señor, lo que como cristianos nos congrega cada día a celebrar el sacrificio del amor. Hoy es domingo, día en que nuestra alma se alimenta profundamente de Dios mediante la escucha de la palabra y la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy nos toca celebrar la Eucaristía de esta manera, pero igual sus efectos espirituales tienen validez en la vida y en el corazón de todos los cristianos. Pongo en esta mesa, en este altar, todas las intenciones de las familias, de las personas que nos acompañan día a día, especialmente hoy en esta Eucaristía. Pongo en este altar la situación que vive el país, que vive el mundo, para que por el poder del Señor esta situación cese prontamente, dejándonos a todos grandes enseñanzas y motivaciones serias de conversión. Ofrezco también esta Eucaristía por la feliz resurrección de María Eva Echavarría Uribe y Hernando Muñoz Echavarría. Esta es la intención de la familia Muñoz Cataño. También ofrezco esta Santa Misa por la salud y las intenciones de las familias de La Estrella, en especial por la familia Taborda Restrepo. Esta es la intención de Javier Escobar. También en acción de gracias por el cumpleaños de Alderney Pozo Parra y Alejandro Pozo Sánchez. Esta es la intención de su familia. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y reconozcámonos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Kyrie eleison, Kyrie eleison. tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Christe eleison. que eres la vida que renueva el mundo, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaure los dones creados y para que conserves lo que restauras,
en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: oigan, sedientos todos, acudan por agua, vengan también los que no tienen dinero, compren trigo y coman, vengan y compren, sin dinero y de balde vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Inclinen su oído, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde.
Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanza este tiempo litúrgico. Estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario, y en este ciclo del año litúrgico la Iglesia nos invita a meditar sobre el Evangelio de Mateo. Ya durante este recorrido hemos experimentado la delicia de descubrir la experiencia de Jesús, el discurso y las enseñanzas del Maestro a través de este gran evangelista. Hoy el pasaje del Evangelio puede hacerse, nos sirve para hacer una comparación inclusive con todos los evangelios que nos proponen este pasaje, que es conocido como el pasaje de la multiplicación de los panes. No es muy común que un pasaje del Evangelio sea semejante o nos lo cuenten los 4 evangelistas. Este es uno de los pocos pasajes que los 4 evangelistas logran contarnos como una gran experiencia fidedigna de lo que el Señor pretende desde sus enseñanzas. El Evangelio de Juan nos lo cuenta en el capítulo 6, el Evangelio de Mateo nos lo cuenta en el capítulo 14, y también retoma un poco el capítulo 15, la multiplicación de los panes. El Evangelio de Lucas nos lo cuenta en el capítulo 9, y el Evangelio de Marcos nos lo cuenta en el capítulo 6. Esto se los digo para motivarles e invitarles a que vayan a la Sagrada Escritura y logren leerlos, y allí ustedes, desde una oración personal, también saquen su propia enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor en definitiva les invita a través de este gran acontecimiento de la multiplicación de los panes? Vamos a centrarnos un poco en lo que nos propone el texto de hoy, que es el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Hay algo que pasa aquí, y siento yo que muchas cosas pueden analizarse y estudiarse desde estos versículos del capítulo 14 de Mateo. Lo primero que podríamos nosotros reflexionar es sobre la emocionalidad de Jesús. A partir de lo que nos dice el texto en este versículo primero que nos propone, y es esa afinidad, esa familiaridad, ese cariño, ese afecto que Jesús tenía por Juan. Cuando Jesús, al inicio del Evangelio de Mateo, cuando Jesús se entera de que Juan es apresado, que Juan es metido en la cárcel, es el momento cuando Jesús deja Nazaret y se va a Galilea, y allí empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar el reino de Dios. Los pocos encuentros que Jesús ha tenido con Juan han sido encuentros tan fuertes, tan profundos, que podemos hablar y descubrir
cómo quería y cómo admiraba y cómo reconocía el maestro la grandeza de Juan, incluso a tal punto de reconocer la grandeza de un ser humano y la admiración que Jesús tenía por este que conocemos por los evangelios. No solamente tenía un afecto por lo que implica la historia de la salvación, sino también por la familiaridad que los une. Hijo de Isabel, Isabel prima de María, esa adhesión, esa unión que ambos tenían, se veía claramente en las reacciones que Jesús tenía con los distintos encuentros con Juan. Hoy Jesús se entera que Juan ha muerto, que Juan lo han asesinado, y Jesús sencillamente entra en silencio. Lo primero que reconocemos aquí es que los silencios de Jesús siempre han ido acompañados de grandes acontecimientos. Los silencios de Jesús siempre reflejan aquella unión con el que lo fortalece. Los silencios de Jesús siempre son acompañados por las grandes decisiones. Oró a solas, aparte, en el silencio del monte Sinaí, en medio de ese sufrimiento. Jesús se apartaba al silencio también cuando quería tener esa unión con el Padre. Jesús se apartaba del silencio para descansar. Jesús se apartaba del silencio para recuperar fuerzas, porque si bien Jesús era tan Dios, también es tan humano que también lograba sentir el cansancio. Y como era tan humano, también lograba sentir el dolor. Y como era tan humano, también necesitaba recuperar fuerzas. Y es aquí donde Jesús, después que se entera de la muerte de Juan, va a descansar. Algo tendríamos que aprender nosotros. En esos momentos tan difíciles, tan álgidos, quizás un momento de silencio, respirar profundamente, apartarse un poco del bullicio, nos puede ayudar a equilibrarnos, nos puede ayudar a recuperar fuerzas. Luego de esto, hay otro gran acontecimiento y es la gente que busca de Jesús. Manifiestan la necesidad que tenían de lo que Él les proporcionaba, de sus enseñanzas, de su mensaje. Con toda seguridad era un mensaje esperanzador, con toda seguridad era un mensaje que les robustecía las fuerzas, con seguridad era un mensaje que les generaba esperanzas. Tanto que el tiempo avanzaba, Jesús se compadecía de ellos, es decir, Jesús los amaba y Jesús les atendía con gran cariño y afecto, a tal punto que las horas avanzaban y no se daban cuenta. Llegó un momento en que los discípulos, y aquí quiero que nos detengamos un buen rato, los discípulos llegan y le dicen a Jesús: mira, es tarde, mandemos a la gente para que coman. Como no habían comido, tenían hambre. Entonces, la actitud de Jesús o la reacción de Jesús es una reacción de compasión, pero una reacción de compasión que me lleva a tener una responsabilidad del otro. Es decir, yo siento real compasión cuando tengo un compromiso con el hermano. Allí logramos entender la verdadera compasión de Jesús. Nos lo ha dicho tantísimas veces el Evangelio. El Evangelio nos lo ha mencionado, ese amor, pero un amor que me lleva a la acción, un amor que me lleva a hacer algo. Los discípulos aparentemente se querían
desligar de ese compromiso, y a lo que Jesús llega y le dice: no tienen necesidad de ir a ninguna parte. Ellos tienen hambre, es real. Ustedes denles de comer. Cuando a nosotros se nos presenta un compromiso, lo primero que se nos viene a la mente es que no tengo, es que no puedo. Es el pensamiento limitante que muchas veces nos caracteriza. Claro, tan fácil y sencillo decir: ay sí, qué pesar, ay sí, qué lástima, ay sí. Pero ¿dónde está ese compromiso con aquel que ha suscitado en mí un sentimiento de pesar o de lástima? Una lástima sin compromiso no es la lástima de Cristo. Un conmoverse por la situación del otro y no hacer nada no es lo que Cristo nos enseña. Y es quizás lo que venimos haciendo hace mucho rato. Nos compadecemos de todo el mundo, pero con nadie nos comprometemos. Porque pensamos que el compromiso es sencillamente espiritual. ¿Y cómo materializamos el compromiso? Quizás porque estamos pensando demasiado en uno mismo. Quizás porque nos hemos vuelto tan egocéntricos y narcisistas, donde yo soluciono lo mío y cada cual vaya solucionando lo que pueda y lo que tenga, y si no puede, pues no es mi responsabilidad. Cuando Jesús llega y nos habla de este acontecimiento de la multiplicación de los panes, el verdadero milagro no consiste en que Jesús haya hecho aparecer panes de la nada, como el mago que hace aparecer cosas de un sombrero, de una canasta, mágicamente. El verdadero milagro de la multiplicación de los panes es la sensibilidad que Jesús logró suscitar en los discípulos para comprometerse con el que tiene hambre. La verdadera multiplicación de los panes se llama solidaridad. La verdadera multiplicación de los panes se llama poner de lo que tengo y ponerlo a disposición del otro. La verdadera multiplicación de los panes se llama corresponsabilidad. Juntos unámonos para responder y ayudar a las necesidades de los demás. Y no sacar excusas. Es que tengo muy poquito. Esa fue la respuesta de los discípulos. Maestro, pero es que solamente tenemos 5 panes y 2 peces, y mire toda la gente, porque siempre estamos sacando aquellos peros para no hacer y no comprometernos. Pero es que no tengo, pero es que mostramos nuestra mentalidad de pobreza, nuestras mentalidades limitantes que no nos dejan realmente hacer lo que tenemos que hacer, porque nos concentramos sencillamente en los obstáculos y no en la meta. Y lo que hace el cristiano, el que encarna los valores de Cristo, se concentra en su meta y vence los obstáculos. Y así en cada acontecimiento de la vida. La verdadera multiplicación de los panes también consiste en no perder el objetivo, porque muchas veces nos quedamos en la cantidad de obstáculos que se nos presenta en el camino y nos quedamos ahí paralizados. Ay, pero es que yo no tengo, ay, pero es que yo tan pobre, ay, pero es que yo esto, ay, pero es que... Y todos son los peros que nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. ¿Jesús se concentró en el obstáculo? No. Lo poco que a ellos le parecían, Jesús lo utilizó a su favor, para valerse de la generosidad de cada uno para saciar una multitud. Porque es que cuando cada uno se decide poner sus capacidades, poner de lo que tiene, logra satisfacer y saciar el hambre de una gran multitud.
A veces nos quedamos ahí muy quietos, muy sin hacer nada, porque es que son muchos obstáculos y olvidamos la meta. Hay que empezar un trabajo. No es fácil, porque creo que nos han enseñado que cuando hay obstáculos, no es que usted no puede, usted no es capaz, usted tiene muy poquito, no es suficiente, y para usted hacer eso necesita más. No, Jesús nos enseña, mire, maestro, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, suficiente, póngalos, eso es lo que usted tiene, hágale, y utilice ese recurso a su favor, y utilice ese recurso para hacer lo que tiene que hacer, y utilice ese recurso no para llenarse de temor y esconderlo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Cómo cada uno iba trabajando con lo que tenía, y a uno por allá le dio miedo y lo guardó. No, es que esto no me alcanza y no tengo la posibilidad de perderlo. No, póngalo y hágale. La verdadera multiplicación de los panes es eso. Porque qué tan fácil hacer aparecer este discurso y hacer aparecer a Jesús como un mago, Merlín, Harry Potter, que hace aparecer cosas. No, el milagro no es tan fácil. El milagro va más adentro. El milagro va más en el ser de la persona. El milagro va más en la generosidad. El milagro va más allá en el deseo de aspirar cosas grandes y no quedarse en los obstáculos o en las dificultades que se puedan tener. El milagro va en aquello que nosotros podemos denominar culturalmente en berraquera y no darle temor a hacer lo que tiene que hacer. Obstáculos, todos tenemos obstáculos. Temores también. ¿Los podemos vencer? Sí. ¿Podemos alcanzar la meta? Sí. ¿Podemos saciar una multitud? Sí. ¿Lo que tengo es suficiente? Quizás no, pero ¿lo puede hacer? Sí. Ahí está el verdadero milagro. Pidámosle pues al Señor de la vida que nos dé esa sabiduría que procede de Él, que nos desligue de nuestros temores, que nos haga tan generosos con el otro, porque cuando yo soy tan generoso con el otro, soy generoso conmigo mismo. Cuando yo decido aguardar, a contemplar mis temores, a adornar mis obstáculos, no voy a avanzar y voy a seguir solitario y sin hacer crecer lo que yo tengo. Porque cuando usted no entrega, sencillamente se sigue empobreciendo. Cuando usted no arriesga, sencillamente no sigue ganando. Y este milagro es el milagro de la generosidad, es el milagro de la riqueza, es el milagro de aprender a brillar y a lucir, es el milagro de aprender a vencer, es el milagro de no conformarse, es el milagro de concentrarse con toda fuerza en una meta y en un deseo superior. Y usted y yo tenemos la capacidad y la herramienta para alcanzarlo. Ese es el verdadero milagro de la multiplicación de los panes. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
pan de mi hogar, te presento con amor. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor, el grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocan. Santifica en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Eva Echavarría Uribe y Hernando Muñoz Echavarría. Permíteles contemplar la luz de tu rostro. De nosotros ten misericordia. En este día que oramos por las intenciones, por la salud de todas las familias de la Estrella, por las intenciones de la familia Taborda Restrepo, por la salud de Esperanza, también por la acción de gracias de la vida de Alderney Pozo Parra y Alejandro Pozo Sánchez. Bendíceles su vida y concédeles salud espiritual y salud física. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
oración. En tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes estableces en el don celestial y a quienes no dejas de cuidar. Haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Mis oraciones hacia ti levanto, amparo de los pobres pecadores. Dulcísima Señora en mi quebranto, Reina del cielo, escucha mis clamores. Escucha mi plegaria fervorosa, da consuelo y alivio a mis dolores. Endulza mi amargura y presurosa, la paz a mi alma atribulada envía. Oh Madre de mi Dios tan poderosa, sálvame del pecado, Madre mía. De la virtud enséñame el camino, enséñame del bien la santa vía. Solitario y errante peregrino, a tu amparo me acojo, Gran Señora. Mándame de la gracia el don divino. Piedad, piedad a quien sus culpas llora, a quien a ti de hinojos compungido reclama tu perdón, tu gracia implora. A ti se acoge mi espíritu afligido, de sus males en busca de consuelo. Oye, Madre, mi acento dolorido, sálvame por piedad y dame el cielo. Amén. Pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen día a todos. Gracias, Padre, igualmente. Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia,